Buenas noches, este es el pastor José Sánchez. Vengo a usted esta noche con el Espíritu de Dios, he estado hablando con Él y Él puso en mi corazón que hablar a ustedes según de los falsos profetas. Se llama el título Peligro falsos profetas. Y le digo por qué. El corazón de Dios ahorita está siendo tocado porque hay mucha gente que está siendo engañada. En Mateo 12:36 dice que vamos a dar cuentas por cada palabra vacía que digamos o hablamos en el día de juzgamiento. La primera seña que hay un falso profeta es que dice palabras vacías. Hermano pastor, hermano ministro, hermano cristiano, si usted está dando palabras del Señor que no son de Dios, que están vacías, usted va a dar cuentas por ellas. Hermanos, si ustedes están oyendo palabras vacías y las están recibiendo, usted va a dar cuentas. En 1 Juan 4:1 dice que tengamos cuidado porque muchos falsos profetas han entrado al mundo. Y por eso vamos a saber que es el Espíritu de Dios, que cualquier espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. ¿Sabe usted que los falsos profetas niegan que Jesucristo ha venido en la carne y tratan de probarlo y hayan maneras, según la Escritura, de hallar maneras, hay otros caminos? O es que hay un loophole, una manera de ir alrededor de Jesucristo para ir al cielo. En 2 Pedro 2:1, y es interesante porque cuando vemos, es bien claro, pero aún así no nos ponemos a cuenta. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató. El Señor nos rescató, a usted, a mí y a ellos. Y ellos lo niegan. Dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira lo que estamos oyendo ahora. La gente no quiere ir a la iglesia, no quiere conocer de Cristo por lo que ven. Dicen que la iglesia nomás quiere dinero. Dicen que, pero esta persona hace esto, esta persona hace eso. Dice también esto: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dice la Biblia que harán mercancía de usted, venderán cosas a usted. O este aceite está ungido por el pastorísimo esto, el apostolísimo esto, o este es de la madera de la cruz de Cristo, o y nos venden cosas y preguntan por donación. Óigame, Cristo entró al templo y echó a todos los vendedores para afuera y dijo: esta es una casa de oración. Cuando vayamos a la iglesia vamos a alabar al Señor, a orar, a oír, no a vender. Lo que Dios nos dio, la palabra de Dios, es gratis, no es algo que se debe haber vendido. La tercera cosa es el amor del dinero. Siempre hay usted un falso profeta que piden dinero, todo es de dinero. Dice la palabra en 2 Corintios 9:7 que cada hombre dé según lo que ha propositado en su corazón dar, porque a Dios le gusta el dador alegre. Fíjese que le dicen a usted cuando están pidiendo dinero: yo sé que hay alguien más que tiene otros 100, o escribe un cheque en té que Dios le va a dar 100 veces más. ¿Dónde dice eso, que Dios le va a dar 100 veces más en la Escritura si usted le da $100? Dice que Dios lo va a bendecir, que Dios va a multiplicarlo, no dice que le va a dar dinero. La otra cosa que es interesante es esto, que dice en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la ruta de todo lo mal. Y es la codicia del dinero, muchos se han ido de la fe, pero aún así no lo vemos. Hay mucha gente, y eso en el Espíritu de Dios está triste, hay mucha gente en India, en África, en México, en las Filipinas, en partes del mundo, que son hermanos, hermanas, que están dando su vida por Cristo. No tienen ni algo para comer, ni donde dormirse, duermen en las calles a veces. Son menospreciados, no tienen una Cadillac, un limousine, no tienen un avión, no tienen todo lo que tenemos nosotros, aún pobres aquí. Pero Dios los ve grandemente porque dieron todo para servirlo. Ellos mueren y van con Dios.
Y nosotros aquí estamos confortables y aún así no vemos que Dios no nos prometió esas cosas. Y porque ellos están así, en unas iglesias, estas personas están maldecidas porque ellos no tienen dinero, no tienen que comer. Aún hay un problema, hay un pecado. Estas personas no andan en pecado, andan sirviendo a Dios. Y a veces tenemos que entregar todo para servirle. Cambien. Chequen su corazón. Si usted, pastor, ministro, evangelista, lo que sea, o se llame ser. Usted, hermano, si usted le importa más el dinero, arrepiéntase o va a perecer en el infierno. Dios dio gratuitamente la salvación y Él no pide nada. Él tiene todo. Lo único que pide es nuestra obediencia. El Señor es un Dios que es caballero. Nunca le va a quitar a la pobre persona que tiene nada, la último bocadillo. Dice la Biblia que Cristo vio a la viuda dar 2 pennies. Y esa viuda dio más porque dio de su necesidad. Pero el mismo Cristo se paró y vio la condición del corazón. Toque su corazón y vea si Cristo está ahí. Falsos profetas siempre atacan a las hermanas. En 1 Timoteo 2:14 dice que Eva fue la que fue engañada, no Adán. En Colosenses 11:10 dice que la mujer debe tener poder sobre su cabeza porque los ángeles. Y no es una cosa mala, pero ellos saben cómo hipnotizarles más, son carismáticos. Son carismáticas, hablan bien bonito, hablan cosas que tocan el corazón y como son más emocionales las situaciones, ellos ahí se mueven. El Señor nos ama y Él nunca tomaría cosas de nosotros. Él es un caballero. Hacen falsas promesas cuando dan palabras siempre de grandiosas. Vas a ser rico. El Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar paz. El Señor te va a dar todas estas cosas. Pero nunca hablan de tienes que arrepentirte primero. Tienes que cambiar. Tienes que hacer ciertas cosas para que Dios te oiga y tus oraciones no sean paradas. Tienes que recibir al Señor en tu corazón. Hasta hay gente que ni siquiera es cristiana, que van a lugares y reciben una profecía. No son cristianos, ni siquiera conocen a Cristo y andan en el mundo haciendo cosas y reciben una palabra que van a ser ricos. Amén. Si el Señor los hace ricos, hay una gran responsabilidad siendo rico. El Señor no nos hizo ricos para que nos vuelvamos flojos y no hagamos nada. El Señor nos hace ricos es para dar a los necesitados, a los que necesitan ayuda. Lo interesante es, en Jeremías 6:13 dice que, y le voy a cambiar allí, amén. Jeremías 6:13 es una escritura bien interesante porque cuando la estaba leyendo, honestamente, el Señor me enseñó algo que no había visto yo antes. Y les digo con mi propio corazón, esto es lo que dice. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ellos curan para decirle a usted, no, todo está bien, todo está paz. Confía en el Señor, todo va a estar bien, y le dan palabra. ¿Y qué pasa si no pasa nada porque Dios no habló? Entonces nosotros nos sentimos con Dios. Tenemos que tomar como los bereanos cada palabra que se nos dice y chequearla contra la palabra. Dios nunca contradice su palabra. Mucha gente que está hablando de profecía y diciendo cosas está moviéndose en divinación. En Hechos 16 a 18 dice que había una muchacha que estaba diciendo, digan estos son los siervos del Altísimo Dios. Pero dice Pablo, les rebujó el espíritu de adivinación. Muchos de estos están moviéndose en divinación, adivinación, un espíritu familiar o un espíritu mentiroso. Dios nunca contradice su palabra. A veces, como ministros, se ven presionados porque son ministros y el Señor los usa, posiblemente los usaba a dar una palabra. Pero tienen una línea de gente y se ven presionados a dar palabra. No lo hagan. Paren.
Arrepiéntanse. Si Dios no lo mandó a dar palabra, no la dé. Si la persona está ahí queriendo palabra, oren por ellos nomás. Hermano o hermana, si usted está y quiere recibir palabra, nomás palabra, abra su Biblia. Deje que Dios le hable. Nosotros tenemos mucha gente ahorita hablando del fin del mundo. La Biblia dice que muchos falsos profetas están allá, en Mateo 24:24, y ellos tratan de engañar a los escogidos, con señas, con milagros, con muchas cosas. Si fuera posible hasta los elegidos, hay peligro que los engañen a ustedes. Hay peligro que estemos caminando engañados. Arrepiéntanse. Jesucristo vino a este mundo, no el ministro. Ellos quieren que todos tengan atención sobre ellos, que son tan ungidos. Nadie es más ungido que nadie. Dios nos hizo todos iguales. El único que fue especial fue Jesucristo. Dios nos ama. Por eso mandó a Jesucristo a este mundo. No hizo especialidades. Él lo que sí hizo fue esto. Nos prometió una vida eterna. En ninguna parte de la Biblia dice que íbamos a ser millonarios, que nos iba a dar un carro nuevo del año. En ninguna parte dice que nos iba a dar avión o múltiples casas. En ninguna parte dijo nada de esas cosas. Dijo que nos iba a bendecir, a proveer nuestras necesidades. Cristo, nuestro Señor, no tuvo nada de eso. Él caminó de ciudad a ciudad. Él, nomás una vez está listado que Él se subió a otra cosa, un donkey. Nomás una vez. Él tenía una túnica. Él hacía cosas para otros, como morir en la cruz. Voy a orar por nosotros. Y deseo que, ministro, hermano, oigan bien claro. Cristo los ama. Paren. Si usted está dando palabras, ustedes en el espejo. ¿Es de Dios sí o no? ¿Estoy poniendo el dinero primero? ¿Estoy haciendo otras cosas primero? Y si usted sabe, usted lo conoce en su espíritu sabe si es Dios. Arrepiéntanse si no es. Dios perdona. En este momento, Padre, atamos al espíritu de adivinación, al espíritu familiar y al espíritu de mentira. Padre, toca a cada una de las personas que está oyendo. Toca sus corazones. Padre, déjalos ir. Ata al espíritu que los está pidiendo. Déjalos ir un momento para que puedan ellos pensar y oír a tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos que cada uno de ellos, Padre, reciba verdaderamente y le dé la señoridad a Jesucristo en su corazón. Que sean como los bereanos y chequeen cada palabra dicha. Y que, Padre, cierren sus oídos a otra cosa que no sea tú. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, oramos que cada uno de ellos, los oídos sean nomás para tu espíritu. Por el ministro que está dando falsas palabras, o falsas profecías, o se llama ser profeta, Padre, tócalos. Cámbiale sus corazones y cáusalos, Padre, que busquen de ti. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.